Hoy les presentamos el tema de las pruebas psicológicas. Les agradecemos por su atención brindada. Los integrantes son Janet Gómez, Jimmy León, Marilu Palomino, Maylin Meregildo, Gabriela Errantes y Brian Rubay. Variables psicológicas pueden clasificarse en cuanto a procesos cognitivos, como por ejemplo, atención, pensamiento y aprendizaje, entre otros. También pueden clasificarse según la personalidad, como por ejemplo la ansiedad, la depresión y los estados emocionales como la alegría, entre otros. Formas de administración. 1. Aplicación individual. En el año de 1905, los franceses Simon y Binet propusieron su test de inteligencia por encargo del gobierno, en el cual introdujeron el término de edad mental y propusieron la ejecución de tareas cognitivas en contraposición del método biométrico propuesto por Galton. Este fue el primer test sistematizado. 2. Aplicación colectiva. En el año de 1918, Yerkes comandó un grupo de psicólogos, con los cuales crean el Army Alpha para la reclutación de soldados durante la Primera Guerra Mundial. Aportes prácticos. Se destaca la figura de Francis Galton, que en el año 1983, a través de su libro Inquiries into Human Faculty and its Development, desarrolla el término eugenesia, referido a la modificación de rasgos hereditarios para mejorar la especie humana. Asimismo, muestra el interés por el estudio de la herencia y la importancia que generaba el poder medir características humanas. En 1884, Galton fundó el Laboratorio Antropométrico en Londres. Es gracias a este que logra conseguir numerosos datos acerca de las características de las personas. Fue el interés en la medición de la inteligencia que desarrolla el método biométrico, que serviría como análisis de las diferentes características físicas, tales como el tamaño del cráneo, la fuerza, el tiempo de reacción, entre otras. Cabe destacar que fue uno de los primeros en utilizar los test de asociación libre, que más adelante serían conocidos como los test proyectivos. Dentro de las numerosas aportaciones en la estadística, se encuentran la explicación del fenómeno de regresión a la media, el uso por primera vez de la distribución normal, la descripción de las propiedades de la distribución normal y variada y su relación con el análisis de regresión, así como la introducción del concepto de correlación. Fue el interés que tuvo en el estudio del ser humano y las diferencias individuales, que es considerado como el padre de la psicología diferencial y debido a su gran legado es considerado como el fundador de la psicometría. En 1891, James McQueen Cattell funda el Laboratorio de Psicología de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Sus planteamientos siguen en línea de Galton, por lo que rechaza la introspección como una forma de poder abordar los fenómenos psicológicos. Fue el primero en acuñar el término test mental e influenciar en la casa Pearson Assessment. En 1905, Alfred Binet junto a Theodore Simon publican la primera escala de inteligencia, siendo también el primero en sistematizar los tests. Alfred Binet propone las actividades cognitivas como un modelo de evaluación de la inteligencia, introduciendo en ella el término edad mental. En 1916, Louis Terman publica la revisión de Stanford de la escala de Binet y Simon, realizando una revisión más extensa y completa, eliminando algunos ítems e incorporando otros nuevos. Aplicó los procedimientos de estandarización más avanzadas e incorporó el concepto de coeficiente intelectual desarrollado por Stern. En 1918, un grupo de psicólogos liderados por Robert Yerkes desarrollan los tests Army Alpha de tipo verbal, numérico, instrucciones y conocimiento de información, y Army Beta dirigida a extranjeros y analfabetos. Su ejecución constituiría la primera aplicación colectiva. En 1935, Louis Thurston es elegido presidente de la Sociedad Psicométrica. Como pionero en el campo de la psicometría, realizó y publicó varias escalas de actitud, pues se encontraba preocupado por la medición de las actitudes e inteligencia de la gente. Es así que emplearía una nueva técnica para la medición conocida como el análisis factorial múltiple. Asimismo, es reconocido por sus aportes en el análisis factorial, así como también el haber recogido el aporte de Binet, Spearman y Galton. En 1938, Raven construye el test de matrices progresivas basado en la teoría de los dos factores de Spearman y en las leyes neogenéticas, evaluando dos componentes del factor G, la capacidad deductiva y reproductiva. Wechsler desarrolló las escalas de inteligencia, como la escala Wechsler de inteligencia para adultos y la escala Wechsler de inteligencia para niños, pero también desarrolló la escala Wechsler de inteligencia dirigida a preescolares. El psicólogo norteamericano introdujo muchos conceptos novedosos e innovadores al movimiento de los test de inteligencia.
Ahora pasaremos a ver los aportes teóricos con Charles Spearman y su teoría de los factores de inteligencia y teoría clásica de los test en el año 1904. Luego viene William Stern, quien introduce el término cociente intelectual en el año 1912. Continuamos con Stanley Steven, quien propone 4 escalas de medida en 1946. Y por último, Carl Pearson, quien introduce datos estadísticos como el coeficiente de correlación. Seguimos con los aportes al test de personalidad. Iniciamos con Hermann Rocha y su test de Rocha. Seguimos con Raymond Cattell y su test de personalidad de los 16 factores. Luego viene Star Hathaway y su inventario multifacético de personalidad de Minnesota. Y por último, Hans Eysenck y su inventario de personalidad. Aportes psicológicos en el Perú. En 1919, Emilio Balizán, con la colaboración de Honorio Delgado Espinosa, fundan el Seminario Psicopedagógico. También traduce el test de Simon y Binet. En 1935, Walter Blumenfeld funda el Instituto de Psicología y Psiquiatría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y además elabora pruebas psicotécnicas. En el año de 1945, el mismo autor crea el Instituto Psicopedagógico Nacional que desarrolla investigaciones psicométricas y pruebas psicológicas. Blumenfeld y Sarton en 1945 hacen la revisión de la forma A del test colectivo de Terman y sus resultados de aplicación. En 1960, Reinaldo Alarcón publica la revisión del test colectivo de inteligencia de PV de Simon y también traduce una de las primeras versiones del WISH. En 1976, el doctor José Nicama adapta la prueba de personalidad de Eysenck. Y en 1983 se funda la Revista de Psicología de Pontificia Universidad Católica del Perú. En 1989, Miguel Ezcurra trabaja con el coeficiente de V de Likert que permite cuantificar los juicios de expertos. En 1993 se aplica el modelo de Rasch proveniente de la teoría de las respuestas del ítem. En este mismo año, Livia y Ortiz adaptan el cuestionario de problemas de conducta de Anne Schmack. Ahora hablaremos de las editoriales encargadas de la distribución de las pruebas psicológicas. Pearson Clinical and Talent Assessment, como parte de Editorial Pearson, inicia su distribución en 1921 en Estados Unidos. Años más tarde, en 1957, se funda TEA, cuya sede principal se encuentra en España. Un año después entra en vigencia la editorial El Manual Moderno, cuya casa matriz se encuentra en México. Al poco tiempo se crea en Brasil Vetor Editora, la cual se ha convertido en la principal distribuidora de ese país. Cabe resaltar que, si bien es cierto no son las únicas, son las principales distribuidoras a nivel mundial y las más representativas de su respectivo país. Cada una de estas subdivide su catálogo en distintas áreas en las cuales podemos encontrar una gran diversidad de pruebas psicológicas. Asimismo, existen en nuestro país distribuidoras autorizadas por las mismas editoriales, mediante las cuales podremos obtener los instrumentos originales. Por otro lado, tenemos lugares en los que se nos es más fácil obtener el material que necesitamos. Sin embargo, cabe resaltar que para la realización de un trabajo confiable, lo recomendable es obtener el material original. Continuando con la explicación sobre el tema, en este caso les voy a hablar acerca de las guías o manuales, ¿no? En este caso les voy a decir lo que son las guías de práctica clínica en trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotropas. Lo primero que debemos hablar, ¿no? ¿A qué se refiere, ¿no? este contenido? Me dice que son un conjunto de eventos psicopatológicos iniciados con la intoxicación aguda y diferentes manifestaciones, ¿no? Y que como modo progresivo pueden concluir en la adicción o la dependencia desde el consumo de estas sustancias tóxicas. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema, ¿no? Con muchas pruebas que estas puedan determinar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el test de Audit y Kay, tenemos el test Mini, el test de Fagerström, el test de Akbar y el test de Raden, ¿no?